Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Sputnik, mi amor, de nuestro autor japonés Haruki Murakami. Si es la primera vez que estás aquí en el canal, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo encuentras en la página que dice 2026 a un lado de todos los vecinos que ves justo abajito de mí. Y de hecho esta es la tercera novela de Haruki Murakami que leemos, así que si no puedes esperar a que termine de leer este libro y te gustaría conocer un poco de sus obras, comenzamos el año pasado con Al sur de la frontera, al oeste del sol, y posteriormente con Los años de peregrinación del chico sin color. El día de hoy vamos a estar leyendo el segundo capítulo, así que a ver, apenas estamos comenzando, igual dependiendo de cuándo estés escuchando esto, puede ser que ya vayamos por la mitad, puede ser que ya lo estemos terminando, o puede ser que ya lo tengamos completo. Nuevamente, aquí abajito en la descripción, si le das clic a la portada del libro, te va a llevar hacia la playlist de YouTube para ver de cuántas partes se conforma la lectura completa o incluso ver por dónde estamos. Pero bueno, ahora sí, sin más plétora, esto es Sputnik, mi amor, de Haruki Murakami, capítulo 2. Un domingo poco antes del amanecer, 15 días justos después del banquete, ella me telefoneó. Como cabía esperar, yo dormía como un tronco. La semana anterior me había encargado de organizar una reunión, y para conseguir todos los documentos necesarios, aunque inútiles, había tenido que reducir las horas de sueño. Así que durante el fin de semana quería dormir hasta hartarme. Y en esa sonó el teléfono, antes del amanecer. ¿Estás durmiendo?, preguntó Sumire, sondeándome. Solté un pequeño gruñido. En acto reflejo lancé una mirada al despertador, a la cabecera de la cama. Las agujas del reloj eran grandes, fluorescentes. Inexplicablemente no alcancé a ver la hora. La imagen que se proyectaba en mi retina y la zona de mi cerebro donde se procesaba la información estaban desconectadas. Como una anciana que no lograse enhebrar una aguja, lo único que intuí fue que a mi alrededor todavía era noche cerrada, que debía de ser más o menos la hora que Scott Fitzgerald llamó Noche Profunda del Alma. Pronto amanecerá. Dije con lasitud. Cerca de casa hay un hombre que todavía cría gallos. Debe de tenerlos desde antes de la devolución de Okinawa. Enseguida cantarán, tal vez antes de media hora. ¿Sabes? A decir verdad, esa es la hora del día que más me gusta. El cielo negrísimo de la noche empieza a clarear por el este, y los gallos cantan con todas sus fuerzas como si se vengaran de algo. ¿Hay gallos cerca de tu casa? Al otro extremo de la línea telefónica sacudí ligeramente la cabeza. Te estoy llamando desde la cabina del parque. Ya, dije. A unos 200 metros de su apartamento había una cabina. Sumire no tenía teléfono en casa y siempre iba andando hasta allí para llamar. Era una cabina telefónica normal y corriente. Oye, me sabe muy mal llamar a estas horas, de verdad te lo digo. A estas horas cuando aún no han cantado los gallos. A estas horas cuando la pobrecita luna está flotando en un rincón del cielo de oriente como un riñón desahuciado. Pero ¿sabes? Para llamarte he tenido que recorrer un camino negro como la boca de un lobo, agarrando con mi pequeña mano la tarjeta telefónica que me dieron el día de la boda de mi prima. En ella aparecerán los dos novios con las manos unidas. Tú ya sabes cómo me deprimen esas cosas, ¿verdad? Llevo el calcetín derecho diferente al calcetín izquierdo. Uno tiene un dibujo de Mickey Mouse, el otro es un calcetín de lana liso. Mi habitación está manga por hombro y no puedo encontrar nada. Mejor no decirlo en voz alta, pero mis bragas dan pena. Tanto que un ladrón de ropa interior pasaría de largo. Si unos gamberros me mataran, con esa pinta no creo que hallara la paz. Así que ya no te pido que me compadezcas. Pero, ¿no podrías decirme algo con pies y cabeza? Aparte de esas crueles interjecciones tipo o ¿No estaría mal una conjunción o algo por el estilo? Si eso es algún pero o un sin embargo. No obstante, dije yo, estaba agotado sin fuerza siquiera para soñar. ¿No obstante? Repitió ella. De acuerdo, no deja de ser un progreso. Claro que no es más que un pasito. Por cierto, ¿querías algo? Pues sí, tenía que decirte una cosa, por eso llamo, contestó Sumire. Carraspeó ligeramente. Vamos allá. ¿Cuál es la diferencia entre signo y símbolo? Tuve una extraña sensación, como si una larga hilera de objetos indeterminados se cruzara por mi cabeza. ¿Podrías repetirme la pregunta?
Me la repitió. ¿Cuál es la diferencia entre signo y símbolo? Me incorporé en la cama y me pasé el auricular de la mano izquierda a la derecha. Es decir, que me has llamado porque quieres saber la diferencia entre signo y símbolo. Un domingo de madrugada antes del amanecer. Vaya. A las 4:15 de la madrugada, dijo. No me lo podía quitar de la cabeza. ¿Cuál debe de ser la diferencia entre signo y símbolo? Alguien me lo preguntó hace días y lo había olvidado por completo, pero hoy, mientras me desnudaba para meterme en la cama, me ha venido a la cabeza y me he desvelado. ¿Puedes decírmelo tú? ¿La diferencia entre signo y símbolo? A ver, dije contemplando el techo. Explicarle a Sumire algo con lógica, incluso cuando yo lo tenía clarísimo, no era tarea fácil. El emperador es el símbolo de Japón, ¿de acuerdo? Pues más o menos, dijo ella. Nada de más o menos. Eso es lo que dice la Constitución japonesa, dije armándome de paciencia. Podrás poner objeciones o tener dudas al respecto, pero si no lo tomas como un hecho, mi razonamiento no puede avanzar. De acuerdo, lo acepto. Gracias. Repito, el emperador es el símbolo de Japón, pero esto no implica que Japón y el emperador sean equivalentes. ¿Me sigues? No. Es decir, que la flecha apunta en una sola dirección. El emperador es el símbolo de Japón, pero Japón no es el símbolo del emperador. ¿Lo entiendes, verdad? Creo que sí. Pero si por ejemplo pusiera, el emperador es el signo de Japón, ambos estarían equivalentes. Es decir, que cuando nombráramos a Japón, nos referiríamos al emperador. Y cuando nombráramos al emperador, nos referiríamos a Japón. Se puede añadir incluso que ambos serían intercambiables. A es igual a B, es lo mismo que B es igual a A. En 4 palabras, eso es lo que significa signo. O sea que tú estás hablando de intercambiar el emperador con Japón. ¿Es posible eso? No es eso, no. Sacudí enérgicamente la cabeza. Solo pretendía explicarte de manera fácil de entender la diferencia entre símbolo y signo. No tenía ninguna intención de intercambiar el emperador con Japón. Era solo una forma de explicártelo. Dijo Sumire. Pero creo que lo he entendido. Como imagen. En fin, me parece que es una cuestión de sentido único, doble sentido, ¿no? Un especialista quizá te lo explicara con mayor exactitud, pero definiéndolo de una manera simple viene a ser eso. Siempre me ha admirado lo bien que dices las cosas. Es mi trabajo, arguí. Mis palabras sonaban algo monótonas y carentes de expresión. Tú también tendrías que trabajar alguna vez de maestra de primaria. Te hacen cada pregunta. ¿Por qué la Tierra no es cuadrada? ¿Por qué los calamares tienen 10 patas en vez de 8? Ahora ya he aprendido a responder la mayoría de las veces. Oye, seguro que eres muy buen profesor. ¿Quién sabe? Dije. ¿Quién sabe? Por cierto, ¿por qué el calamar tiene 10 patas en vez de 8? ¿Puedo volver a dormir ya? Estoy realmente cansado. Solo con sostener el auricular me siento como si estuviera aguantando sin ayuda de nadie un muro de piedra medio derruido. Oye, dijo Sumire, e hizo una sutil pausa, igual que un anciano guardabarrera que cerrara un paso a nivel antes de la llegada del tren para San Petersburgo. Te parece estúpida diciéndolo así, pero... Te pareceré estúpida diciéndotelo así, pero la verdad es que me he enamorado. Me pasé el auricular de la mano derecha a la izquierda. Me llegaba el ruido de la respiración de Sumire. No sabía qué decirle, y como suelo hacer cuando no sé qué decir, pronuncié las palabras más inapropiadas. ¿No será de mí? No es de ti, contestó Sumire. Oí como encendió un cigarrillo con un mechero barato. ¿Estás libre hoy? Me gustaría que nos viéramos y hablásemos. ¿De que te has enamorado de alguien que no soy yo? Sí, de que me he enamorado apasionadamente. Me puse el auricular entre el cuello y el hombro y me desperecé. Por la tarde estoy libre. Iré a las 5, dijo Sumire y añadió como si se acordara de repente. Muchas gracias. ¿Por qué? Por responder amablemente a mis preguntas antes del amanecer. Le di una vaga respuesta. Colgué y apagué la luz de la cabecera. Aún era noche cerrada. Antes de volver a conciliar el sueño, intenté recordar si Sumire ya me había dicho gracias alguna vez. Alguna vez quizás sí, pero no logré recordarla. Sumire llegó a mi apartamento poco antes de las 5. Al primer vistazo no la reconocí. Había cambiado completamente de estilo. Llevaba el pelo corto, y en el flequillo que le caía sobre la frente aún se advertía la huella de las tijeras.
Llevaba un vestido de manga corta azul marino y por encima de los hombros una rebeca. Los zapatos eran de charol negro, de medio tacón. Incluso llevaba medias. ¿Medias? No soy un gran experto en ropa femenina, pero comprendí que todas y cada una de aquellas prendas eran bastante caras. Vestida de aquel modo, Sumire estaba más bonita y sofisticada que de costumbre. Tampoco se le veía incómoda con aquellas ropas. Parecía llevarlas con mucha naturalidad. Sin embargo, puestos a elegir, yo prefería la Sumire de antes con su aspecto desastrado. Claro que todo es cuestión de gustos. Pues no está mal, le dije tras inspeccionarla de arriba abajo. Claro que no sé cómo debe de sentirse Jack Coreauk. Sumire esbozó una sonrisa ligeramente más sofisticada que de costumbre. ¿Damos una vuelta? Nos dirigimos andando, hombro con hombro por la avenida de la universidad hacia la estación, y a medio camino entramos en la cafetería de siempre y tomamos un café. Junto con el café, Sumire pidió, como de costumbre, un trozo de pastel. Era una despejada tarde dominical de finales de abril. El azafrán y los tulipanes se alineaban en la puerta de las floristerías. Soplaba un vientecillo suave que hacía ondear los bajos de las faldas de las chicas y traía el fresco olor de los árboles jóvenes. Crucé las manos detrás de la cabeza y me quedé mirando cómo Sumire saboreaba con fruición su pastel. Desde unos pequeños altavoces del techo sonaba una vieja canción, una bossa nova de Astrud Gilberto. Llévame a Aruanda, cantaba. Con los ojos cerrados, al entrechocar las tazas y salseras, recordaba el rumor del mar. Aruanda. ¿Cómo debía de ser aquel lugar? ¿Todavía tienes sueño? No, ya no, dije abriendo los ojos. ¿Estás bien? Sí, claro, como el río Moldau a principios de primavera. Sumire se quedó unos instantes contemplando el plato de pastel vacío. Después alzó la cabeza y me miró. ¿No te extraña que vaya vestida de esta forma? Pues sí, la verdad. No es que esta ropa me la haya comprado yo. Yo no tengo dinero, ya lo sabes. Tiene una razón de ser. ¿Puedo tratar de adivinarla? Adelante. Tú estabas con tu aspecto desastrado a lo Jack Coreauk en algún lavabo, con un cigarrillo entre los labios, lavándote las manos, cuando de repente una mujer muy bien vestida de 1,55 m de estatura entró corriendo y con el aliento entrecortado te pidió: «Por favor, cámbiame toda la ropa, de pies a cabeza. No puedo darte más detalles, pero me persiguen unos malhechores y quiero huir disfrazada. Por suerte somos casi igual de altas». Lo he visto en alguna de esas películas de Hong Kong. Sumire rió. Esa mujer calzaba un 35 y tenía la talla 36, por casualidad. Y allí le cambiaste incluso las bragas de Mickey Mouse. Lo de Mickey Mouse no eran las bragas, sino los calcetines. Tanto da, dije. Suspiró Sumire. De hecho, te estás acercando bastante. ¿Cómo cuánto? Ella se inclinó hacia mí sobre la mesa. Es una historia un poco larga, pero ¿quieres escucharla? Lo quiera o no, tú has venido hasta aquí para contármela, ¿verdad? No importa lo larga que sea, cuéntamela. Y si aparte del argumento quieres añadir un preludio o la danza de las hadas, hazlo. Por mí no te preocupes. Y ella empezó a hablar. De la boda de su prima y de la comida con Miu en el restaurante de Aoyama. Efectivamente, era una historia larga. Pues este fue un capítulo más corto que el primer capítulo, ¿eh? Igual tomando un poco de agüita de Owo para poder seguir narrando. Y ese es el capítulo 3. El lunes siguiente, al día de la boda, llovió. La lluvia empezó a caer pesada a la medianoche y no cesó hasta el alba. Era una lluvia dulce y suave que tiñó de negro la tierra primaveral y despertó en silencio todos los seres sin nombre que se esconden bajo su superficie. Pensando que volvería a ver a Miu, el corazón de Sumire hervía de emoción. Era incapaz de hacer algo a derechas. Se sentía como si estuviera de pie en la cima de una montaña, azotada por el viento. Como de costumbre, tomó asiento frente a la mesa, encendió un cigarrillo y enchufó el procesador de textos, pero por más que contemplara la pantalla no se le ocurría una sola línea. Cosa muy rara en ella. Desistió, apagó la máquina, se tumbó en el suelo del pequeño apartamento y con un cigarrillo apagado entre los labios, se abandonó a pensamientos dispersos. Si estoy tan excitada por el simple hecho de volver a hablar a solas con Miu, ayer debería haberme resultado muy duro despedirme de ella sin más.
¿Se tratará de admiración por una mujer mayor que yo, guapa y sofisticada? No, no debe de ser eso. Sumire descartó la idea. Cuando estoy a su lado deseo tocarla siempre. Eso no es simple admiración. Sumire suspiró y se quedó unos instantes con la mirada clavada en el techo. Luego encendió un cigarrillo. Pensándolo bien, era extraño que a los 22 años se enamorara por primera vez y que casualmente lo hiciera de una mujer. El restaurante que eligió Miu estaba unos 10 minutos a pie de la estación de metro de Omotesando. Era un local difícil de encontrar para quien no lo conociera. Uno de aquellos lugares donde te sientes incómodo al entrar. Incluso el nombre era difícil de recordar si lo oías una sola vez. Cuando Sumi le dio el nombre de Miu a la entrada, la condujeron a un reservado del primer piso. Miu ya estaba allí sentada, tomándose un agua Perrier con hielo, charlando animadamente con el camarero sobre el menú. Llevaba un polo azul marino, encima de este un jersey de algodón del mismo color. En el pelo lucía un fino pasador plateado sin adornos. Los pantalones eran unos tejanos estrechos de color blanco. En una esquina de la mesa había unas gafas de sol de un brillante color azul. Sobre una silla una raqueta de squash y una bolsa de deporte de plástico de Missoni. Quizá volviera de jugar algunas partidas de squash antes del mediodía. En su frente aún quedaba un ligero rubor. Sumire se le imaginó metiéndose en la ducha del gimnasio y lavándose con un jabón de exótica fragancia. Cuando Sumire entró en el reservado con su chaqueta de tweed, sus pantalones caqui y el pelo alborotado como un huérfano, Miu levantó la mirada de la carta y le dedicó una sonrisa deslumbrante. No tienes manías con la comida, ¿verdad? Eso me dijiste ayer. Entonces supongo que no te importará que elija yo el menú. Por supuesto que no, respondió Sumire. Miu pidió lo mismo para las dos. De plato principal, pescado blanco fresco a la brasa acompañado de un poco de salsa verde con setas. La rodaja de pescado mostraba un tostado precioso. Un tostado con un poder de convicción tan bello que casi podía calificarse de artístico. A su lado había unos gnocchi de calabaza y una ensalada de endivias dispuesta de manera extremadamente refinada. De postre, crème brûlée, pero solo Sumire la probó, mientras que Miu no se dignó mirar la suya. Por último le sirvieron un café express. Sumire observó que Miu prestaba mucha atención a lo que comía. Su cuello era delgado como el tallo de una planta, y en su cuerpo no se adivinaba un gramo de grasa. No parecía que necesitase hacer dieta, pero quizá deseaba conservar a toda costa la línea, como unos espartanos parapetados en una fortaleza en lo alto de las montañas. Mientras comían mantuvieron una charla muy bien insustancial. Miu quería saber cosas sobre la vida de Sumire, y éste respondió a sus preguntas con sinceridad. Sobre su padre, sobre su madre, sobre las escuelas a las que había ido. No le había gustado ninguna. Sobre los premios recibidos en un concurso de redacción, una bicicleta y una enciclopedia. Sobre las circunstancias que provocaron su abandono de la universidad, sobre su vida cotidiana. No puede decirse que fuera una vida especialmente emocionante, pero Miu escuchaba absorta todo cuanto se refería a Sumire, como si le hablaran de las interesantes costumbres de un país extranjero que jamás hubiera visitado. También Sumire quería saber un montón de cosas sobre Miu, pero a Miu no parecía gustarle hablar de sí misma. No hay nada que valga la pena contar, dijo sonriente. Prefiero seguir escuchándote a ti. Cuando acabó la comida, Sumire apenas si sabía algo nuevo de Miu, que su padre había donado mucho dinero, que había ganado en Japón al pequeño pueblo, al norte de Corea, donde había nacido, que habían construido allí magníficas instalaciones para sus habitantes y que por todo ello, en la plaza del pueblo seguía irguiéndose aún una estatua del padre. Es un pequeño pueblo entre montañas. Claro que era invierno cuando estuve allí, pero es un lugar que a primera vista se advierte que es muy frío. Montañas de rocas de color rojizo, árboles y troncos retorcidos. De pequeña mi padre me llevó allí una vez, cuando descubrieron la estatua. En el pueblo teníamos muchos parientes que me tomaron en brazos llorando emocionados, pero yo no entendía lo que me decían y recuerdo haber sentido miedo. Para mí aquel pueblo era solo un lugar extraño que no había visto jamás. Sumire le preguntó cómo era la estatua. Entre sus conocidos no figuraba nadie a quien le hubiera levantado una. Era una estatua de bronce normal, la típica estatua, podríamos decir, de las que se ven en cualquier parte del mundo, pero es extraño ver una estatua de tu propio padre. Imagínate que levanten una de tu padre en la plaza de delante de la estación de Shigasaki. Te sentirías rara, ¿no? Mi padre era en realidad un hombre de baja estatura, pero en la estatua parecía un gigante imponente.
Entonces lo pensé, que en este mundo lo que ven nuestros ojos no tienen por qué ser verdad. Solo tenía 5 años. Si a mi padre le levantaran una estatua no me impresionaría tanto, se dijo Sumire, porque en realidad su padre ya era demasiado guapo para ser una persona de carne y hueso. Volviendo a lo que decíamos ayer, Miu abordó la cuestión después de que les hubieran traído el segundo café express. ¿Qué? ¿Te gustaría trabajar conmigo? A Sumire le apetecía fumarse un cigarrillo, pero no ha visto ningún cenicero, así que se conformó con tomar un sorbo de agua Perrier fría. Sumire habló con sinceridad. ¿Qué tipo de trabajo debería ser? Me parece que ya te lo dije, pero aparte de labores físicas sencillas, no he tenido un trabajo propiamente dicho en toda mi vida. Tampoco tengo nada que ponerme para ir a trabajar. Para que te hagas una idea, la ropa que llevaba el día de la boda me la había prestado una conocida. Miu asintió sin cambiar de expresión, como si la respuesta de Sumire no se le alejara de la que había previsto. Hablando contigo ya me hice una idea aproximada de cómo eres. Creo que eres muy capaz de hacer el trabajo que he pensado para ti. Lo demás, pues no tiene importancia. Lo único que importa es si quieres trabajar conmigo o no. Solo eso. Es una simple cuestión de sí o no. Sumire respondió eligiendo cuidadosamente las palabras. Estoy muy contenta de oírte decir esas cosas, pero lo más importante para mí en esos momentos es escribir novelas. Por eso dejé incluso la universidad. Miu la miró de frente por encima de la mesa. Al sentir aquella mirada serena, fija sobre su piel, la cara de Sumire empezó a arder. ¿Puedo decir con sinceridad lo que pienso?, dijo Miu. Por supuesto que sí, lo que sea. Quizá te ponga de mal humor. Sumire, como signo de que no le importaba, frunció los labios con fuerza y la miró a los ojos. Creo que en esos momentos, por más tiempo que inviertas, no lograrás escribir nada que valga la pena, dijo Miu con un tono sereno y determinado a la vez. Tú tienes talento. Seguro que algún día podrás escribir algo maravilloso. No es un cumplido, te lo digo de corazón. Puedo adivinar ese talento innato dentro de ti, pero todavía no estás preparada. Aún no has reunido las fuerzas suficientes para abrir la puerta. ¿No te has sentido así alguna vez? Tiempo y experiencia, resumió Sumire. Miu sonrió. De momento quédate conmigo, creo que será lo mejor. Y cuando sientas que ha llegado la hora, puedes dejarlo todo, sin reparos, y escribir cuanto quieras. Tú, en principio, no tienes mucha facilidad para hacer las cosas y tardas más tiempo que la mayoría para conseguir algo. Así que, aunque a los 28 años aún no hayas tenido suerte, cuando dejen de pasarte dinero a tus padres y te quedes sin blanca, no será tan grave. Quizá pases un poco de hambre, pero tal vez esa experiencia sea buena para un escritor. Sumire abrió la boca dispuesta a responder, pero no le salió la voz. Asintió en silencio. Miu alargó la mano derecha hacia el centro de la mesa. Dame la mano. Cuando Sumire le ofreció su mano derecha, Miu la tomó como si la envolviera. Su palma era cálida y suave. No hay nada de qué preocuparse, así que no pongas esa cara tan reconcentrada. Tú y yo nos llevaremos bien. Sumire tragó saliva, y las facciones de la cara se le relajaron. Cuando Miu la miraba de frente tenía la sensación de ir empequeñeciéndose más y más. Quizás acabara desapareciendo como el hielo expuesto a la luz del sol. A partir del lunes que viene ven 3 veces por semana a mi despacho. Lunes, miércoles y viernes. Con que llegues a la oficina a las 10 y regreses a casa a las 4 es suficiente. Así evitarás las horas punta. No puedo pagarte mucho, pero el trabajo en sí no es difícil, y durante el tiempo libre puedes leer libros. Solo que tendrás que tomar clases particulares de italiano 2 veces por semana. Hablando español no te será muy difícil aprender el italiano, ¿verdad? Además, encontré un hueco para hacer prácticas de inglés y de conducir. ¿Podrás? Creo que sí, respondió Sumire, pero sonó como si una persona desconocida hablara en su lugar desde la habitación de al lado. En esos momentos me pidiera lo que me pidiese, me ordenara lo que me ordenase, le diría sin dudar que sí. Sujetándole todavía la mano, Miu la miraba fijamente. Sumire pudo ver, nítida, su imagen reflejada en las negrísimas pupilas de Miu, como si fuera su propia alma, absorbida hacia el otro lado del espejo. Por esa imagen Sumire sintió amor y al mismo tiempo pánico. Cuando Miu sonreía se le formaban unas arrugas encantadoras en el contorno de los ojos. Vamos a casa,
Tengo algo que enseñarte. Y ese fue el fin del capítulo 3. Bueno, igual un capítulo no tan largo como el primer capítulo, así que yo creo que nos da tiempo para leer un cuarto capítulo. Ese es el cuarto capítulo de Sputnik, mi amor. Vamos a ello. Una vez, tras mi primer curso en la universidad, viajé solo a Hokuriku durante las vacaciones de verano. En el tren conocí a una chica 8 años mayor que yo que también viajaba sola. Pasamos la noche juntos. Parece el principio de Sanshiro, pensé entonces. Y ella trabajaba en la sección de divisas en un banco de Tokio. Cuando tenía vacaciones tomaba algunos libros y sola se iba de viaje. Viajar con gente me cansa, me dijo. Era muy agradable y aún ahora no entiendo cómo pudo interesarse por un estudiante de 18 años, callado e inseguro. Mientras charlaba sentada frente a mí parecía muy relajada. Se reía con frecuencia a carcajadas. También yo le hablé de esto y aquello, sintiéndome inusualmente cómodo. Por casualidad ambos nos apeamos en la estación de Kanazawa. ¿Tienes alojamiento?, me preguntó. Le respondí que no. En aquella época yo jamás reservaba habitación. Yo tengo una habitación. Si quieres podemos compartirla, me dijo. Pero no te preocupes, añadió. Cuesta lo mismo seamos 1 o 2. Debido a los nervios nada fue fluido la primera vez que hicimos el amor. Me disculpé. Pero vamos, no es necesario que andes disculpándote por todo, dijo ella. Eres muy educado, ¿no? Acababa de salir de la ducha. Se puso el albornoz. Sacó 2 cervezas frías de la nevera y me ofreció una. Se bebió media y de repente, como si se acordara de algo, preguntó: ¿Sabes conducir? Le respondí que sí. ¿Y qué tal se te da? ¿Conduces bien? No demasiado. Acabo de sacarme el carnet. Lo normal, supongo. Ella sonrió. Como yo. A mí me parece que soy bastante buena conduciendo, pero nadie me lo dice. Así que supongo que no lo hago ni bien ni mal. Pero debes de conocer a varias personas que realmente conduzcan bien, ¿verdad? Sí. Y a otras que por el contrario no lo hagan tan bien. Asentí. Tomó otro trago de cerveza en silencio y reflexionó unos instantes. Hasta cierto punto debe de ser innato. Quizás pueda hablarse incluso de talento. Los hay muy hábiles, los hay muy torpes, pero al mismo tiempo los hay muy prudentes y los hay los que apenas lo son, ¿verdad? Asentí de nuevo. A ver, ¿qué te parece? Supón que debes hacer un largo viaje en coche con otra persona, con alguien con quien tienes que conducir por turno. En ese caso, ¿a cuál de los dos tipos elegirías? ¿Alguien que condujera bien pero que fuese imprudente? ¿O alguien que no fuera tan bueno pero que fuese prudente? Al segundo tipo, respondí. Igual que yo, dijo. Y creo que todo es bastante parecido. Ser bueno o malo, ser hábil o torpe. En realidad no importa. Lo único importante es prestar atención. Estoy convencida. Serenarse y aguzar el oído. ¿Aguzar el oído?, pregunté. Ella no respondió. Se limitó a sonreír. Poco después, cuando hicimos el amor por segunda vez, fue un acto armonioso y compenetrado. Tuve la sensación de haber entendido más o menos lo que quería decir con aguzar el oído. Fue la primera vez que vi cómo reacciona una mujer cuando el acto sexual va realmente bien. Al día siguiente, tras desayunar juntos, cada cual tomó un rumbo distinto. Ella prosiguió su viaje, yo proseguí el mío. Al separarnos me confesó que iba a casarse con un compañero de trabajo 2 meses después. Pues es muy buena persona, me dijo sonriente. Hace 5 años que salimos juntos y ahora al fin vamos a casarnos, así que a partir de ahora no podré viajar sola. Quizás sea esta la última vez. Yo aún era joven y creí que historias tan emocionantes como esa sucedían con frecuencia, pero mucho tiempo después comprendí que no era así. Hace mucho que, no sé por qué razón, le conté a Sumire esta historia. No recuerdo a propósito de qué. Tal vez fuese cuando hablábamos del deseo sexual. De todas formas, soy del tipo de personas que cuando le preguntan algo directamente suele dar una respuesta sincera. ¿Cuál es el punto clave de esta historia?, me había preguntado Sumire. Pues seguramente hay que estar alerta, contesté. No tener ideas preconcebidas, sino aguzar el oído con una disposición honesta.
amoldándote a las circunstancias, manteniendo la mente y el corazón siempre abiertos a lo que venga. Dijo Sumire. Parecía estar reflexionando sobre mi pequeña aventura sexual. Tal vez consideraba la posibilidad de incluirla en su novela. Después de todo, tú has tenido muchas experiencias, ¿verdad? No he tenido muchas experiencias, protesté con calma. Me han pasado cosas por casualidad. Ella le dio vueltas a la idea mientras se mordisqueaba las uñas. Pero para estar alerta, ¿qué hay que hacer? No vas a compensar, llegado el momento. Voy a estar alerta, voy a aguzar el oído, para conseguirlo al instante, ¿no te parece? ¿No podrías decirme algo un poco más concreto? Ponme un ejemplo. Primero es preciso serenarse. Contando, por ejemplo. ¿No hay otra manera? Pues también puedes pensar en un pepino dentro de la nevera en una tarde de verano. Por supuesto, es solo un ejemplo. Espera un momento, atajó Sumire después de una pequeña pausa. ¿Tú haces siempre el amor imaginándote un pepino dentro de la nevera una tarde de verano? No siempre, pero sí a veces. A veces sí, reconocí. Sumire hizo una mueca y sacudió varias veces la cabeza. Eres más raro de lo que pareces. Todos los seres humanos tenemos nuestras rarezas, repliqué yo. En el restaurante, mientras Miu me miraba fijamente a los ojos, sujetándome la mano, todo el tiempo pensé para mí misma en un pepino. Me dije, tienes que serenarte, tienes que abusar el oído. Me contó Sumire. ¿En un pepino? Sí, eso que me contaste sobre un pepino frío dentro de la nevera una tarde de verano. ¿No te acuerdas? Ahora que lo dices, es verdad que te lo conté, recordé yo. ¿Y qué? ¿Te sirvió? Más o menos. Muy bien, dije. Sumire volvió a la historia principal. La casa de Miu está muy cerca del restaurante. No es muy grande, pero es preciosa. Terraza soleada, plantas, un sofá italiano de piel, altavoces Bose, una colección de grabados, un jaguar en el garaje. Allí vive solamente Miu. La casa que comparte con su marido está en Setagaya, y los fines de semana regresa allí. Pero ella normalmente vive sola en el apartamento de Aoyama. ¿Y qué crees que me enseñó en el piso? Las sandalias de piel de serpiente preferidas de Marc Bolan guardadas en una urna de cristal. Una valiosa e invaluable reliquia de la historia del rock and roll. No les falta una sola escama. En el arco figura su autógrafo, irresistibles para las fans. Sumire hizo una mueca y suspiró. Si se inventara un coche que funcionase con bromas estúpidas, tú llegarías bastante lejos. ¿Es que en ese mundo también hay personas con las reservas de inteligencia agotadas? Dije con humildad. Muy bien, dejemos esto y ahora piensa en serio. ¿Qué crees que me enseñó allí? Si aciertas, pago yo la cuenta. Carraspeé y dije, te enseñó esta magnífica ropa que llevas, y te dijo que te la pusieras para ir a trabajar. Has acertado, dijo Sumire. Tiene una amiga con un tipo muy parecido al mío. La amiga también es rica y por lo visto le sobra la ropa. Ya extraño es el mundo, ¿verdad? Hay personas con los armarios tan atiborrados que no los pueden ni cerrar, y hay otras que, como yo, no poseen dos calcetines idénticos. Pero bueno, ¿qué más da? En fin, que Miu fue a casa de su amiga y se hizo con una brazada de esa ropa de sobra. Si te fijas con mucha atención, está un poco pasada de moda, pero a simple vista no se nota, ¿verdad? Por más que te la mires, no se nota, le dije. Sumire sonrió con aire satisfecho. Parece mentira, pero me está que ni pintada. Los vestidos, las blusas, las faldas, todo. De cintura me van un poco grandes, pero con un cinturón estoy de escaparate. Calzo el mismo número de zapatos que Miu, así que me ha dado algunos que ya no necesita. De tacón, planos, sandalias de verano, todos de marca italiana, y también bolsos, y hasta algo de maquillaje. Parece Jane Eyre, dije yo. Así, Sumire empezó a ir 3 veces por semana a la oficina de Miu. Se ponía traje, chaqueta o un vestido. Se calzaba zapatos de tacón. Incluso se maquillaba un poco. Agarraba el tren de la mañana e iba desde Kichiyoji a Harajuku. Jamás hubiera creído que fuese capaz de tomar, como todo el mundo, un tren por la mañana. Aparte de su despacho en la empresa de Akasaka, Miu tenía su propia oficina en Jingumae. Allí había una mesa para Miu, otra para su ayudante, es decir, Sumire, un armario para los documentos, un fax, un teléfono y una computadora. Era un apartamento y contaba incluso con una pequeña cocina y un cuarto de baño. También había un equipo de CD, unos altavoces pequeños.
y alrededor de una docena de discos compactos de música clásica. Era un segundo piso, y la ventana orientada al este daba a un pequeño parque. En la planta baja había una tienda de muebles importados del norte de Europa. Como la oficina estaba algo apartada de la calle principal, apenas había ruido. Al llegar a la oficina, Sumire le cambiaba el agua a las flores y preparaba café. Luego escuchaba los mensajes del contestador automático y repasaba el correo electrónico. Si había algo, lo imprimía y lo dejaba sobre la mesa de Mew. La mayoría de las veces eran mensajes de compañías o agentes extranjeros, casi siempre en inglés o francés. Si había correo, abría los sobres y tiraba lo que a todas luces era innecesario. Llamadas había varias durante el día, algunas desde el extranjero. Sumire anotaba el nombre de quien telefoneaba, su número de teléfono y, si lo había, el motivo de la llamada, y lo pasaba al teléfono móvil de Mew. Mew solía aparecer por la oficina entre la 1 y las 2 de la tarde. Permanecía allí 1 hora y daba a Sumire las instrucciones necesarias. Se tomaba un café y hacía algunas llamadas telefónicas. Si había cartas que contestar, se las dictaba a Sumire, y luego estas las introducía en el ordenador y las enviaba por correo electrónico o fax. Por lo general eran cartas comerciales de contenido sencillo. Sumire también le hacía las reservas para la peluquería, el restaurante o la pista de squash. Cuando acababa de despachar esos asuntos, Mew charlaba un rato con Sumire y luego se iba. A veces Sumire se quedaba sola en la oficina sin hablar con nadie durante horas, pero jamás se sentía sola o se aburría. Repasaba los conocimientos adquiridos 2 veces por semana en las clases de italiano. Aprendía la conjugación de los verbos irregulares y perfeccionaba su pronunciación con cintas de cassette. Tomó clases de informática y pronto fue capaz de resolver por sí misma pequeños problemas. Pudo leer la información contenida en el disco duro y aprender las líneas generales del trabajo de Mew. Su trabajo era aproximadamente lo que Mew le había contado el día de la boda. Firmaba contratos con pequeños productores de vino extranjeros, sobre todo franceses. Importaba el vino y lo vendía al por mayor a restaurantes y tiendas especializadas de Tokio. Además, de vez en cuando mantenía contactos con intérpretes de música clásica. Los trámites más complicados los llevaban agentes de empresas especializadas, y ella se encargaba de programar y dar los primeros pasos en la contratación. Su especialidad era descubrir a jóvenes intérpretes con talento, todavía desconocidos, e invitarlos a Japón. Sumire desconocía a cuánto ascendían los beneficios de estos negocios particulares. La contabilidad estaba guardada aparte, y sin contraseña, no se podía acceder al disco. En todo caso, Sumire estaba loca de contento solo con ver a Mew, poder hablar con ella. Ella es la silla donde se sienta, pensaba. Ese es su bolígrafo. Esa es la taza en la que toma el café. Por insignificante que fuera la tarea que le encomendaba, Sumire la desempeñaba con esmero. De vez en cuando Mew le invitaba a comer. Como negociaban con vino, debían recorrer con cierta asiduidad los restaurantes famosos para recabar información. Mew siempre pedía pescado blanco, alguna vez pollo y dejaba la mitad. Nunca tomaba postre. Estudiaba al detalle la carta de vinos y elegía una botella, pero jamás tomaba más de una copa. Tú bebe cuanto quieras, le decía Sumire. Pero al haber de hacerlo sola, por más que bebiera, nunca era mucho. De modo que siempre quedaba más de media botella de aquellos vinos carísimos, pero eso a Mew no parecía importarle. ¿No es una lástima pedir una botella solo para 2? ¿No podemos bebernos más de la mitad?, le dijo Sumire a Mew en una ocasión. Tú no te preocupes, dijo Mew riendo. Cuanto más vino dejemos, más serán los empleados del restaurante que podrán probarlo. Del sommelier y el maitre al último camarero que llena las copas de agua. Y así todos irán conociendo el vino. Dejar vino caro nunca es inútil. Mew comprobó el color de un Medoc 1986. Luego lo paladeó con cuidado, desde diversos ángulos, como si estuviera saboreando con estilo. Creo que este puede aplicarse a todo, pero al fin y al cabo lo más útil es lo que hemos aprendido con nuestro propio cuerpo, o gastando nuestro dinero, y no los conocimientos adquiridos en los libros. Imitando a Mew, Sumire levantó la copa en la mano, tomó un sorbo de vino y dejó que se deslizara por su garganta. Durante unos instantes un agradable sabor permaneció en su boca, que luego se desvaneció sin dejar rastro, como se evapora el rocío matinal de las hojas en verano. De este modo el paladar estaba dispuesto para saborear el siguiente bocado. Cada vez que durante las comidas hablaba con Mew, aprendía algo nuevo, y Sumire, ingenuamente, se admiraba de la gran cantidad de cosas que le faltaba por aprender. Hasta ahora jamás había querido ser otra persona.
Se decidió a confesarle un día, quizá por haber tomado un poco más de vino que de costumbre. Pero a veces pienso que me gustaría ser como tú. Miu contuvo el aliento durante unos instantes. Luego tomó la copa en su mano como si reflexionara y se la llevó a los labios. Por un momento, un rayo de luz tiñó sus pupilas del oscuro color del vino. Su cara perdió la delicada expresión de siempre. «Quizá tú no lo sepas», dijo Miu con voz calmada y depositando la copa sobre la mesa. «Pero lo que tienes ante ti no es mi yo auténtico. Hace 14 años me convertí en la mitad de lo que era. Hubiera sido magnífico conocerte cuando yo era enteramente yo, pero es inútil pensar en ello ahora». Sumire se quedó tan sorprendida que no pudo preguntar más, y así perdió la ocasión de hacer en aquel momento las preguntas pertinentes. ¿Qué le habría ocurrido 14 años atrás? ¿Por qué se había convertido en la mitad de lo que era? ¿Qué quería decir con la mitad? Pero esa enigmática confesión, al fin y al cabo, solo sirvió para aumentar aún más la admiración de Sumire hacia Miu. «Qué persona tan extraña», pensó. Uniendo retazos de sus charlas cotidianas, Sumire logró recabar cierta información sobre la vida de Miu. Su esposo era 5 años mayor que ella, y aunque japonés, como había estudiado 2 años en la Facultad de Economías de la Universidad de Seúl, hablaba con fluidez el coreano. Era afable, extremadamente competente en su trabajo, y a efectos prácticos llevaba el timón de la empresa de Miu. Pese a ser un negocio donde trabajaban muchos familiares, no había nadie que hablara mal de él. Desde niña, Miu había demostrado un gran talento para el piano. Con poco más de 10 años había ganado varios concursos de música. Entró en el conservatorio, recibió clases de renombrados pianistas y luego le enviaron a un conservatorio francés. Su repertorio iba desde románticos tardíos como Schumann y Mendelssohn a Poulenc, Ravel, Bartók y Prokofiev. Sus armas eran un tono impetuoso y sensual unido a una técnica vigorosa y depurada. Ya en su época de estudiante ofreció varios conciertos y gozaba de muy buena reputación. Ante ella se abrió un futuro prometedor como concertista de piano. Sin embargo, mientras estudiaba en el extranjero, su padre cayó enfermo y ella tuvo que cerrar la tapa del piano y regresar. No volvería a tocar el teclado jamás. «¿Cómo pudiste dejar el piano así por las buenas?», le preguntó con un titubeo Sumire. «Si no te apetece hablar de ello, no lo hagas. Es que me parece, no sé cómo decirlo, algo extraño. Hasta entonces había sacrificado muchas cosas para ser pianista. ¿No es eso?». Miu dijo en voz baja. «No es que hubiera sacrificado muchas cosas por el piano. Lo había sacrificado todo. Todas y cada una de las cosas consustanciales al crecimiento. El piano me había exigido que le ofreciera cada gota de mi sangre, cada pedazo de mi carne, y yo jamás le había dicho que no, ni una sola vez». «¿No te pareció una lástima entonces dejar el piano? Solo te faltaba un paso para conseguirlo». Miu, en vez de responder, clavó la mirada en los ojos de Sumire, como si buscara en ellos la respuesta. Fue una mirada directa y profunda. En el fondo de sus pupilas, diversas corrientes mudas se desafiaban entre sí como el pozo que deja el torrente, y lo que levantaron esas corrientes tardó cierto tiempo en asentarse. «Siento haberte hecho más preguntas de la cuenta», se disculpó Sumire. «No importa. Es que no sé cómo decírtelo. Solo eso». No volvieron a tocar el tema jamás. Miu prohibía el tabaco en la oficina y detestaba que fumaran delante de ella. Por eso, poco después de empezar a trabajar, Sumire decidió dejarlo, aunque fumando 2 cajetillas de Marlboro al día no le resultó nada fácil. Un mes después, como un animal al que le hubieran cortado su largo y espléndido rabo, perdió la estabilidad emocional. Debería decir que esa era una de las características inherentes de Sumire, y como era de esperar, empezó a llamarme a medianoche. «No paro de pensar en el tabaco, no logro conciliar el sueño y cuando consigo dormirme tengo unas pesadillas horribles. Voy estreñida, ni puedo leer ni soy capaz de escribir una sola línea». «Eso le sucede a todo el mundo al dejar de fumar, es temporal, pasa antes o después», dije. «Es muy fácil hablar cuando se trata de los demás», replicó Sumire. «¿Verdad que tú no has fumado en toda tu vida?». «Si no pudiera hablar respecto a lo que atañe a los demás, el mundo sería un lugar deprimente y peligroso. Piensa en lo que hizo Joseph Stalin». En el otro extremo de la línea, Sumire se sumió en un largo silencio.
Un silencio pesado como el de las almas de los muertos en el frente del este. ¿Estás ahí? La llamé. Al fin Sumire despegó los labios. Claro que, a decir verdad, que no puede escribir tal vez no sea culpa del tabaco. Me da la impresión de que el tabaco no es más que una excusa. No puedo escribir por culpa del tabaco. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por eso estás tan enfadada? Pues sí, reconoció Sumire con una docilidad inusual. Además, no solo soy incapaz de escribir, ¿sabes? Lo más duro es que no soy tan convencida como antes sobre el hecho de escribir en sí. Cuando leo lo que he escrito hace poco, no le encuentro el interés por ningún lado. Ni siquiera puedo imaginar qué trataba de decir. Me parece seco, vacío, como si estuviera mirando desde lejos unos calcetines sucios tirados por el suelo. Y al pensar en el tiempo y las energías que he empleado en escribir, se me quitan las ganas de vivir. En casos así basta con llamar por teléfono pasadas las 3 de la madrugada y despertar simbólicamente a alguien que se ha sumido en un sueño apacible y semiótico. Sumire respondió. ¿Has tenido dudas alguna vez sobre si lo que estás haciendo es correcto o no? Más bien son pocas las veces en que no las tengo, dije. ¿De verdad? ¿De verdad? Sumire repiqueteó con las uñas sobre sus dientes. Eran uno de sus vicios cuando estaba pensando. Si te soy sincera, hasta ahora jamás había tenido este género de dudas sobre si tenía vocación o talento. Yo, ¿sabes? No soy estúpida. Sé muy bien que soy una caprichosa que suele dejar las cosas a medias, pero no dudaba. Creía que, pese a cometer algunas equivocaciones, en líneas generales avanzaba en la dirección correcta. Hasta ahora has tenido suerte, dije. Justo como una larga lluvia en la época en que se planta el arroz. Quizás haya sido así. Pero últimamente no es así. Exacto, últimamente no. A veces me horrorizo pensando que hasta ahora no he hecho más que cometer una equivocación tras otra. ¿Sabes cuando tienes una pesadilla atroz y te despiertas de repente a medianoche? Durante unos instantes no sabes qué es lo real, pero eso es justamente lo que te estoy diciendo. ¿Entiendes? Creo que sí, dije. Quizá no pueda volver a escribir novelas. No hace mucho tiempo que pienso en ello con frecuencia, que yo no soy más que una estúpida, una niña ingenua de las muchas que van por ahí mirándose el ombligo y persiguiendo sueños irrealizables. A lo mejor tendría que ir cerrando la tapa del piano y bajar del escenario, antes de que sea demasiado tarde. ¿Cerrar la tapa del piano? Es una metáfora. Me pasé el auricular de la mano izquierda a la derecha. Yo sí estoy seguro. Si tú no lo estás, yo sí. Algún día tú escribirás una novela magnífica. Me doy cuenta al leer lo que escribes. ¿Lo piensas de veras? Desde el fondo de mi corazón. No te miento, contesté. En eso no te mentiría. Entre lo que has escrito hasta ahora hay trozos maravillosos, impresionantes. Por ejemplo, cuando describes la playa en mayo, puedes oír el rumor del viento, oler el agua salada. Puedes sentir en ambos brazos el tibio calor del sol. Y cuando escribes sobre una pequeña habitación llena de humo de tabaco, al leerlo realmente te cuesta respirar. Los ojos empiezan a escocerte. Unas frases tan llenas de vida como esas no puede escribirlas cualquiera. En tus textos hay una fuerza, una corriente natural que hace que respiren y se muevan por sí mismos. Solo que todavía no has logrado ensamblarlos unos con otros. No se trata de cerrar la tapa del piano. Sumire permaneció 10 o 15 segundos callada. ¿No estarás consolándome, alentándome o algo por el estilo? No te estoy consolando ni alentando. Es una realidad que habla por sí misma. ¿Como el río Moldau? Como el río Moldau. Gracias, dijo Sumire. De nada, repuse yo. A veces puede ser realmente dulce, ¿sabes? Como las navidades, las vacaciones de verano y un perrito recién nacido juntos. Musité lo primero que se me pasó por la cabeza, como hago siempre que me alaban. Pero hay algo que me preocupa, ¿sabes? Prosiguió Sumire. Si tú, un día de estos, te casas con una chica normal, a mí me olvidarás del todo, y entonces ya no podré llamarte a medianoche cuando me apetezca, ¿verdad? Bastará con hablar antes del anochecer. Durante el día no puede ser. Tú no entiendes nada de nada. Eres tú quien no entiende nada de nada. En este mundo la mayoría de las personas trabaja a la luz del sol y por la noche apaga la luz y duerme, protesté yo.
pero sonó como si alguien estuviera recitando para sí mismo un poema bucólico en medio de un campo de calabazas. Hace poco salió en el periódico, dijo Sumire ignorando mis observaciones, que las lesbianas lo son de nacimiento, que un hueso que tienen dentro del oído es claramente diferente al de las mujeres normales, un hueso pequeño que tiene un nombre imposible. O sea que el lesbianismo no es una tendencia adquirida, sino una característica genética. Lo ha descubierto un médico norteamericano, que estará investigando y con qué propósito no me lo puedo ni imaginar. Pero de todas formas, desde entonces no puedo dejar de pensar en ese huesecillo estúpido que está en el fondo del oído de todo el mundo. ¿Qué forma debe de tener el mío? Como no sabía qué decir, permanecí callado. Durante unos instantes reinó un silencio que recordaba el aceite limpio extendiéndose por un gran sartén. ¿Estás segura de que lo que sientes por Mew es deseo sexual? Pregunté. Seguro un 100%, dijo Sumire. Cuando estoy con ella, ese hueso del oído empieza a matraquear, como un furín de finas conchas, y deseo que me abrace fuerte, abandonarme por completo. Si eso no es deseo sexual, lo que corre por mis venas es jugo de tomate. Dije. ¿Qué más podía responder? Si tenemos eso en cuenta, todo adquiere sentido. Porque no me apetecía tener relaciones sexuales con chicos, porque no sentía nada, porque siempre he sabido que era diferente a los demás. ¿Puedo dar mi opinión? Dije yo. Claro. Una razón o una lógica que lo explique todo de manera demasiado simple siempre será una trampa. Lo sé por experiencia. Tal como dijo alguien alguna vez, lo que puede explicarse en un solo libro, mejor no explicarlo. En resumen, lo que quiero decir es que lo mejor es no sacar conclusiones precipitadas. Pues lo tendré en cuenta, dijo Sumire, y cortó la comunicación de manera más bien brusca. Me la imaginé colgando el auricular y saliendo de la cabina. Las agujas del reloj marcaban las 3:30 de la madrugada. Fui a la cocina, me bebí un vaso de agua, volví a deslizarme entre las sábanas y cerré los ojos. Pero el sueño no acudió tan fácilmente. Al descorrer las cortinas apareció la luna, flotando blanca y taciturna en el cielo como un huérfano inteligente. Comprendí que no podía volver a dormirme. Hice café. Llevé una silla junto a la ventana. Me senté y me comí unas cuantas galletas con queso, y leyendo, esperé a que llegara el amanecer. Y ya con esto llegamos al fin del capítulo 4. Y habiendo leído casi por 1 hora, yo creo que lo vamos a dejar por aquí por el día de hoy. Como siempre, te invito a que si te está gustando esta lectura, si la estás disfrutando, pues a que le des like, que dejes ahí un comentario para sentir tu compañía, te suscribas si todavía no lo has hecho para que YouTube te esté avisando cada vez que esté resubiendo estas transmisiones y no te las pierdas. Y también a compartirlo con tu grupo de amigos, con ese amigo que tú sabes disfruta de este tipo de lecturas, ese amigo fanático de Haruki Murakami. Pero como siempre y por sobre todo, que si estás disfrutando de esta lectura, que consumas la obra original para apoyar a todas las personas que están detrás de ella. Y ahora sí, sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.